Mira, en verdad, Puerto Rico está bien cabrón. Llegamos a un país que resulta que no es un país. Estamos en la Isla del Encanto, la capital del perreo, en Puerto Rico. Una isla de 9,000 kilómetros cuadrados en la que viven 3 millones de habitantes. Y lo más curioso es que viven más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que dentro de la isla. Hay alrededor de 6 millones en los Estados Unidos. En esta serie de videos vamos a averiguar si hay tarimas, fiesta, perreo por todas partes o no. Acompáñenme a conocer la Isla del Encanto, Puerto Rico. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Seamos honestos, yo creo que ir a mostrarles los puntos más icónicos de Puerto Rico ya lo hicieron los artistas más grandes de este planeta. Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel, que todos son de PR. Pero hay algo que ellos no han hecho, que vamos a hacer el día de hoy, y es resolver misterios. Realmente a eso vine a Puerto Rico. Siento como si ya conozco este lugar, pero no sé muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el arroz con gandule? ¿Qué son las habichuelas? ¿Qué es andar al garete? ¿Qué son los caseríos? El jangueo. Todo eso vamos a resolverlo hoy mismo. Por ejemplo, yo podría decir que voy a ir a acicalarme para andar al garete. No, al garete no. No. Es que al garete es como muy loco. Muy loco. Ajá. Al garete, ¿qué sería? Como que me voy a tomar unos... ¿Cómo le dicen aquí a los tragos? A beber. A ver, unos coquitos. Voy a beber para andar al garete. Ahí. Ay, Me voy a emborrachar para andar al garete. Ajá, Ok. Pero al garete es algo negativo o puede ser como que quiero andar enfiestado. Pues puede estar entre los dos, puede ser un 50-50, porque al garete pues estás bien loco, que puede ser negativamente que bien loco, porque bien borracho, que hagas cosas que indebidas. Que no se deben. Y otra es pues que puedes ir chilling, como nosotros decimos. Ando chilling. Ok. Chilling es ando tranquilo. Ajá. Pero Ok. entonces en las canciones cuando dicen nos fuimos al gare. Al garete pues, puede ser que están bien borrachos haciendo loqueras o haciendo de verdad cualquier cosa que puede ponerlos en problemas. Entonces no nos vamos a ir al garete. Yo mejor. me quiero poner al garete. Eso que estamos viendo ahí es un caserío. Lo que vemos aquí en la ventana, mi hermano. Sí. Los famosos... Un caballo en el caserío. ¿Un caballo? Un caballo y un caballo. Se pueden tener animales en el caserío. Sí, pero se imagina que es andar en caballo en el caserío. Ah, es el jefe. Estamos pasando a la par. ¿Cómo se llama este caserío? Lloren Torres. El Llorens Torres. Los Oye, Diablos Lloren. Los diablos, sí, el que suenan las canciones. No me imaginaba así. Un caserío. Se ve muy bien, la verdad. Sí, bueno. Habrá que irnos a meter. Estén Honestamente- pendientes más honestamente, adelante. ¿qué tan peligroso es? O sea, si nosotros dos vamos como turistas, tenemos problema de perder la cámara ahí adentro. Hay una posibilidad que hay unas áreas que no se puede grabar. Ok, estén pendientes entonces. A ver cómo es un caserío por dentro. ¿En qué momento vine con este? Eso sí, no se puede empezar una serie por PR sin acicalarse. Claro que sí, damas y caballeros. Vamos a ponernos bellacos, al nivel, porque he visto que la gente aquí anda bien chaneada, bien arreglada. Anda buenas combinaciones, buenas sombras, una barba impecable. Usted se pide el Anuel, el Nicky Jam, el Daddy Yankee. Así que vamos a ver qué tienen para ofrecernos. Ojo nada más el estilo de barbería. Está a nivel. Buenas, ¿qué dicen? Pura vida. Vean lo que le digo de los estilos. Vean a mis compañeros aquí. Full estilo, ¿ah? Roncito y todo aquí en la barbería. Esto es exclusivo de Puerto Rico. Esto es de PR. Aquí viene uno a ponerse, ¿cómo le dicen aquí? Acicalado. Acicalado. Vamos a acicalarnos. Ah, vea, pero venimos con traguito y todo. Pero, brother, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es ese elixir? Cañita con coca y parcha. Ok. Vamos a darle. Uy. Eso es como ron Sí. con maracuyá. Con frutita y eso. Ojo, nada más. Huele delicioso. Esto es para empezar a cortarse el pelo tranquilo. Aquí en Puerto Rico yo puedo venir a pedir que me hagan el corte de Anuel. Siempre había querido preguntar eso. Mira, se te puede bregar, pero tienen la pollinita aquí. Pero se entiende. Seguro. Sí, yo te hago el Daddy Yankee.
Un mid-fade. Te paso la 2 y un mid-fade. Un mid-fade ahí. Pero Anuel te borro las patillitas atrás. Pero entonces... Te hago un cerquillo de esos aquí que... No, ese no. Pero entonces los puertorriqueños pueden venir y decir, quiero el de Jay Wheeler, quiero el de... Pues mira, no necesariamente, pero puedes decir, mira, yo quiero el recorte de tal artista y te lo enseñan y básicamente pues uno se deja llevar de eso. ¿Y vienen mucho a pedir el corte de los artistas? No. Yo creí que todos andaban con Manuel aquí. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico se saben ya los nombres de los cortes, ¿me entiendes? ¿En serio? Dicen, por ejemplo, dame un taper fade, dame un mid fade, dame un high fade. O te explican simplemente hasta dónde quieren el degradado y ahí uno entiende y toma el control. Yo ni siquiera sabía que los cortes tenían nombre. Vean la cultura de la barbería aquí en Puerto Rico, qué nivel. Acho, pero ¿qué te estás haciendo, papi? Están a punto de ver un ser humano irse al garete. Después de esto va a salir cantando. Sabes que somos de calle. No, ¿usted qué dice, Araya? ¿Tiene fe de que salga bien? No. Gracias. Él es Pero va a estar bueno. ¿Qué significa aquí en Puerto Rico estar rankeado? Rankeado. Ajá. Está como duro. Está duro lo que está haciendo. Está rankeado. Y por ejemplo, cuando ellos dicen pichar. Pichar es como que ignorar. Ah, si yo lo picheo, yo lo ignoro. Tú lo ignoraste ahí. La gente cuando dice soy un pitcher. Soy un pitcher. ¿Qué? Pues tú estás diciendo que eres un pitcher, que eres que le pichea a la gente. Oiga, ya entiendo, ya voy agarrando el sentido de las canciones. El corrientazo entonces puede tener muchos significados. Así como al Mayri que él dice que les va a tirar un corrientazo, ¿a qué se refiere? Tony, dile ahí a qué se refiere. Un ráfagazo de balas. Un rafagazo de balas. Y también puede ser como algo eléctrico. O corrientazo puede ser, él también se refería a que lo que él habla da corriente, como si lo que él dijera fuese, ¿sabes? De otra liga, como quien dice, ¿me entiendes? Como que es eléctrico, como que electrocuta cuando cae. Ajá. O sea, si yo digo que voy a tirar un corrientazo, puede ser que voy a decir unos factos. Va a mandarte un corrientazo con la izquierda. Pero puedes decir también que vas a tirar un rafagazo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, eso que no puedes decir. Vamos a ver. DH. Esto está bien cabrón. Como dirían aquí, coméntenlo ustedes ahí. Ranquéenlo en los comentarios. Siento que podría salir a tirar una canción ahorita perfectamente. Dile que tú me quieres. Perfectamente podría tirar unas barras ya en un estudio. Un corrientazo. Rafagazo. Un rafagazo con este corte. Si lo pillo por la calle dice. Si lo pillo por la disco dice. Ahora sí, oficialmente les Uy, voy a... no. Frene ahí. Exceso de flow, pero... Amigos, no les había presentado este individuo que tienen por aquí, porque Julián ya no está con nosotros, nos abandonó. Ahora es... Ahora es Julián el Bambino. Damas y caballeros, Julián B. Soy un mujeriego. ¿Y qué sería Araya el Father? Araya el padre, es que es el papá. Déjale caer tú el Peso. Claro que sí, amigos. Yo les voy a decir Estamos una cosa. listos, acicalados. Primero que califiquen. No, doctores, nada más vean esto aquí. Vean esta sombra aquí, vean este Ganosa V. Uf, espectacular. Cuidadito. Califiquen en los comentarios. Muchachos, no es mentira. Ya estuvimos en Alaska. Ahora se viene otra nación de los... ¿Otra país o qué sería? ¿Sabes Puerto qué somos? Eso es lo que se viene ahora, damas y caballeros. Puerto Rico, muchachos. Vamos a Eso ver. es una buena pregunta. Ahorita les voy a explicar porque Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos. yo creía que era un país. Es un país. Ahorita les vamos a explicar, por ahora califiquen. Creo que era una falta de respeto empezar a grabar Puerto Rico sin flow. Es que, vamos a ver. Uno anda aquí en la calle y todo el mundo anda pelito corto. No, más la guapo. ropa combinada, barba. No se puede hacer esto. Nos en iban a pacha. echar probablemente, pero ya no. No, ya flow.
andamos Ahora con flow. nos van a decir, ¡acho cabrón! Papi. Ahora si a este flow le agregamos bandera de PR, ojo, de una vez me sale el flow de corrientazos. Si Ojo. te pones al frente te meto un cantazo. Uy, Ay, ey, papá. mama, sandunguea, perrea. A ti te gusta como jotica te menea. Ah, Sal. amigos, dato importante, por cierto. Dato Caro Puerto Rico. Sí, dato Puerto Rico. Sale caro cortarse el pelo, la verdad. No sé si es que esa zona Santurce es muy cara. Que lo dejen en los comentarios, puede Sí, ser. cuéntenme ustedes si es una zona muy cara. Pero nos costó $45 el corte de pelo. Y las trencitas costaron $55. Solo las trenzas. O sea, Julián se fue De 80 y... No, de 90. $90. Uy, suscríbanse al canal de Araya. En ese corte que se hizo, tras No, de eso, pero- feo se ve. Pero yo me fui de 45, es el más caro que he pagado en la vida. 22,500 por el acicale. Bonito, sí, Bonito sí, caro también. pero habrá que averiguar cuánto ganan entonces los puertorriqueños. Buena pregunta. Si para ellos pagar eso es normal, es porque tal vez aquí se gana como en Estados Unidos. Puede ser. Esta zona se llama el Viejo San Juan. Es una zona antigua que está espectacular. Todo el borde que hemos recorrido está cubierto por murallas. Es como una ciudad amurallada. Incluso hay castillos aquí en el Viejo San Juan impresionantes. Y vean qué interesante. Esa puerta que está ahí es de las pocas puertas que tenía esta ciudad en el pasado para poder entrar. Y las murallas son murallas que no están completamente rectas, están un poquito inclinadas para que cuando pegaran las balas de cañón de los que vinieran a invadir no reventaran tan duro la estructura. Imagínense que estos muros ni siquiera son completamente de concreto, tienen una capa de concreto y dentro otro material para que no se despedazaran en los tiros. Era una realidad las batallas que se daban aquí. ¡Qué locura! Algo que nos estamos encontrando en el Viejo San Juan es comida para gatos callejeros por todos lados. Vean cómo hay gatos callejeros por todas partes. Callejero no, este tiene carro y aquí él tiene moto. No encuentro fallas en su lógica. Vean, solo aquí hay 4 gatitos y todos negros. Se parecen al mío, vean qué lindos. Este ni se ve. Ellos viven aquí. Cuidado, veces al día, y si quieres entrar a la fundación se llama Míralo allí. Hay una fundación para estos gatitos. Safe a Gato, Míralo allí. Ok, ¿y por qué se la hizo pared. eso? Se tuvo que hacer porque empezaron a abandonarlo. Oh, Se volvió como una zona donde la gente viene a dejar los gatos tirados. Sí, además que también los necesitamos porque estos son 500 años. Un San Juan son 500 años. Es de antigüedad, entonces todo esto son túneles y las ratas salen así de grandes. En serio. ok, ya entendí por dónde va todo. Y cualquiera. Felisa Rincón, una de las alcaldes más famosas, inclusive hasta los españoles, decidieron traer también gatos. Para controlar las plagas. Las ratas. Oye, entonces son importantísimos estos gatitos. Muy importante. En el ecosistema de Puerto Rico. Bellos, son bellos, son... Y lindos porque son bien amigables, vea. Mira, ¿ves la orejita? Está cortadita, que ya nosotros los esterilizamos. Eso significa que están castrados. Exacto, Los castran y todo. para controlar la población. Qué bonita esa iniciativa. ¿Cómo se llama la La iniciativa? iniciativa se llama ahí, míralo ahí, Safe a Gato. Save a Gato Sácale foto. en Puerto Rico. En una calle del Viejo San Juan hay una bandera de Puerto Rico, pero en color negro. Algo muy delicado. Normalmente no se le cambian los colores a las banderas de ningún país. Esto es porque esa bandera de Puerto Rico en color negro representa como un luto. A lo que entiendo fue una bandera que se utilizó como símbolo de resistencia en contra de la corrupción, del mal manejo político de la isla. E incluso entiendo que un movimiento en 2019 que utilizaba también esta bandera llevó a la renuncia del gobernador de en ese entonces. Eso es lo que me comentó por acá, un local al que le consulté. Pero qué curioso ver una bandera de un país en negro. Lo que les decía de los castillos, ¿qué es este paisaje? Aquí perfectamente se puede grabar una película en este verde, con aquel castillo al fondo, toda la fortaleza. Demasiado lindo el Viejo San Juan. Esta ventanita que hay aquí son los limbers. Usted llega, toca la campana y sale alguien a atenderlo para venderle esto que entiendo que es muy puertorriqueño. Buenas. Tienen coco, uva, parcha, que es maracuyá. Deme 2 de coco, por favor. Ok. Esto se come sin cuchara y sin nada. Lo voy chupando. Oigan, qué curioso. Y es... Cuando vayas subiendo, Es duro. tienes que aguantarlo con los labios, porque si no, ok, hay que irlo apretando ¿vale? y vas...
Es como un helado casero. Ok. 50 años me dicen que tiene esta receta. Y valen $1 cada uno. $2, los 2.000 colones. A mi derecha está el viejo San Juan, que es la ciudad que hemos venido viendo, a lo que entiendo, de las más lindas y turísticas que hay en Puerto Rico, pero es impresionante. Vean lo que los divide. Una muralla de la ciudad amurallada divide el viejo San Juan de La Perla, uno de los barrios más famosos de Puerto Rico, porque aquí se grabó una de las canciones más vistas de todo el planeta, Despacito. Despacito. Y los puertorriqueños que me he topado, les dije que si podía ir por aquí a grabar, y me dijeron que no fuera, que menos a esta hora, porque es muy probable que simplemente me paren y me digan, aquí no puede grabar, váyase, y que si uno insiste, me imagino le van a quitar la cámara o algo malo puede pasar. No sé si es real, me gustaría comprobarlo más adelante, pero sí se ve abandonado, se ve descuidado, un contraste total con el viejo San Juan. Qué increíble, una calle, una muralla que los divide. Más bien, si me están viendo puertorriqueños, cuéntenme si será real que me puede pasar algo malo por entrar ahí, o si es como una mala fama o un rumor que se corre, o si han pasado cosas. Primera comida del día, increíblemente estoy que me desmayo. No hemos parado de andar por todo lado en San Juan. No conseguí el arroz con andule, pero conseguí el arroz con habichuela. ¿Vieron qué creativo que ando? Esto de aquí es la habichuela, no la he visto, la verdad, no tengo idea qué es. La habichuela es un frijol. Viví engañado toda mi vida, no sé si me estoy equivocando. Obviamente se viene video terror comiendo en Puerto Rico y nos vamos a dar cuenta de todo. Son frijolitos arreglados, delicioso. Vean nada más, el arroz con habichuelas, son arroz y frijoles. Con razón lo aman. Qué belleza. Ojo, ojo. Eso es bien clásico, los carros van aquí con reggaetón a todo volumen, obviamente. No sé qué le pusieron a este pollo. Dios mío, tiene una salsa al ajillo de las mejores que he probado en mi vida. Es un sabor muy exótico porque me parece que es como una salsa de marisco. He probado esto con camarones, pero nunca en un pollo. ¡Qué combinación, por Dios! El Capitolio de Puerto Rico. Vean qué obra. Si no me equivoco, es como la Asamblea Legislativa, donde se crean, se modifican las leyes, están los políticos y toda esta cuestión. Y aquí les va el dato más raro sobre este país. Y es que, bueno, no sé si decirle país, es que Puerto Rico es un estado no incorporado de los Estados Unidos con un autogobierno limitado. ¿Eso cómo se come? Se pueden preguntar ustedes. Básicamente, según lo que entiendo, los puertorriqueños son estadounidenses, tienen pasaporte estadounidense porque pertenecen a los Estados Unidos, tienen visa de los Estados Unidos, pero esto es lo más raro, ellos no pueden votar en las elecciones del presidente de los Estados Unidos, que los afecta. Entonces, ni son un estado con los beneficios de los 50 estados de Estados Unidos, ni son un país independiente. Siento, no sé, que están como en un limbo. Hay quienes dicen que es una colonia de los Estados Unidos, hay quienes dicen que es la colonia aún en existencia más antigua del mundo, porque esta isla, este lugar, estuvo bajo el dominio de los españoles por 400 años y después pasó al dominio de los Estados Unidos. Nunca en la historia, según lo que leí, ha sido un país independiente, e incluso aquí se pagan impuestos a Estados Unidos. Es demasiado curioso. ¿Sabían ustedes esto? Para mí Puerto Rico está bien cabrón. No, Puerto Rico me ha parecido un país diferente a cualquier otro que haya visitado. Tienen su cultura, su sazón, toda la cuestión. Pero así está el arroz con gandule. Amigo, ¿por qué los carros aquí en Puerto Rico como que muchos están chocados delante o atrás? ¿A qué se debe? Se pasan chocando, bien como normal. ¿Qué será que manejan muy así a lo... No ponen, a lo loco? Aquí no ponen señales, No ponen señales. No ponen señales. Con razón, porque los golpes son en las esquinas. Sí, en la esquina. Justamente, al frente, detrás, pero en la esquina. Cuando reversa, están colgados. No acostumbran a usar las señales en Puerto Rico. No, para nada. Y los pares se los comentó. Pero mayormente es verdad, casi todos están chocados por la esquina o al frente. Pero una mala costumbre, cuando cambian de carril
no pueden enseñar tampoco. Y aquí, por ejemplo, en el tránsito, las leyes no son tan duras como las de Estados Unidos. Aquí es peor, aquí es más caro. ¿En serio? Aquí si tú te rebasas una luz roja son $500. Y de una vez la cámara le toma la foto. No, es bien pocos lugares que tiene cámara, pero si pasas en amarillo te dan $500. Sí testigo porque debo $1,000 en multa. $1,000 en multas. Pero sí, yo te digo, si fuera mi culpa, te la digo. Yo una vez iba a recoger un cliente, un pasajero, y estaba cruzando la avenida. Y aquí, yo no sé si ustedes ven los semáforos, aquí no son digitales. Ya. ¿Sabes? Que algunos digitales que te dice falta, ¿sabes? Sí. Tienen un countdown. Pues no, pues la avenida es grande. Pues yo crucé y estaba verde. A mitad de camino se puso amarilla y me dieron un boleto. Ah. A mitad de camino, $500. El ¿Y qué diablo. pasa? Son $500 y no te aparece el momento para pagarla. Te aparece como 4 meses después. Cuando tú vas a verificar, te aparece y te aparece con interés. Que pagan más, pagas $600. Uf. Para que tú veas. Y cómo aún así chocan, ¿verdad? Una cosa increíble. Aquí las multas son bien costosas, una cosa brutal. Si te estacionas así, línea amarilla, son $150. Oiga, entonces sí es como los gringos en ese aspecto. Sí, aquí en la cuestión del alcohol, los gringos son más fuertes. En lo del alcohol. Sí, allá mucho más fuerte que aquí. Sí, allá es cárcel y cosas Sí, así. exacto, allá puede ser que te perdonen, depende, y consigues un buen abogado. Pero aquí tienes que buscar dinero también, pero no como Estados Unidos, que eso sí que es fuerte, ¿verdad? Usted acaba de escuchar lo que dijeron con respecto al corte de pelo. Yo no voy a decir lo que opino porque Que no me por dejan en $45 le tenían que afeitar hasta la espalda. No, pero yo entiendo, no. Mi compadre, bien, probablemente es una barbería top. O Me imagino yo. nos vieron cara de turista, tal vez. No, yo veo a mi compadre Tuanis. Yo veo a Es mi que compadre de Tuanis. 30 a 45 hay $15 de... $15 es un montón de plata. Sí, pero me hizo gracia que le conté al Uber y me dijo que por esa plata le hubieran cortado hasta los pelos de la Hubiera espalda en dicho, otro gallo, lado. ¿Qué opina? Gallo, ¿qué opina usted de 45 pesos? Opine, gallo, por favor. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Primer video por Puerto Rico, tranquilito, disfrutando la Navidad en la Isla del Encanto. Qué espectacular, la verdad. Me cae demasiado bien la gente de este país, súper amable y tienen ese acento y esa vibra. Bien tuanes, estoy bien emocionado ya por todo lo que tenemos por delante. No se olviden de suscribirse, compartir este video si te gustó, cabrón. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se mandó un arroz con habichuela.